Bueno amigos, hoy les vamos a hablar sobre genes supresores de tumores y oncogenes más importantes en el cáncer. Pero para entender esta parte, debemos entender que el cáncer es una enfermedad caracterizada por un crecimiento descontrolado producto de alteraciones genéticas y epigenéticas. Tanto así que dentro de las alteraciones genéticas tenemos alteraciones como mutaciones, inserciones, deleciones, etcétera. Un cambio en el número de copias, es decir, una amplificación del número de copias, duplicaciones o pérdidas de las mismas. Dentro también vamos a tener rearreglos cromosómicos, arreglos en la secuenciación y alteraciones en las regiones no codificantes del ADN o del RNA. Y también tenemos alteraciones epigenéticas, como pueden ser alteraciones en las metilaciones, alteraciones en los patrones post-traslacionales, o también cambios en las histonas, o patrones de los RNAs no codificantes en el enrollamiento de la cromatina. Y es así como tenemos dos grandes tipos de genes implicados en la producción del cáncer, que la vamos a denominar carcinogénesis. Dentro de estos tumores, pongo el ejemplo de los súper conocidos contra el grupo EVIL, que son malos amigos limitados. Es decir, los súper conocidos van a corresponder a los genes supresores de tumores y los oncogenes van a pertenecer al EVIL. Es decir, van a pertenecer a villanos como son la burbuja sucia, em, y así. Bueno, esta es una célula normal y de ahí tenemos una célula mutada, es decir, que va a ser un crecimiento, una proliferación celular descontrolada de nuestra misma célula. Entonces, también dentro de esto debemos descartar que el cáncer también tenemos que es de calidad genética, es decir, que va a ser heredable, pero en otras alteraciones, el cáncer no va a ser de origen genético, sino va a ser espontáneo, sino va a ser una mutación esporádica, que quiere decir que son mutaciones de novo o son ocasionadas por el mismo ambiente que provocan lesiones genéticas y pues en las cuales las células pueden originar un cáncer. Recordemos asimismo que las características de una célula cancerígena va a ser de origen clonal, va a tener una inestabilidad genética, que esta inestabilidad genética va a propiciar hacia mutaciones de novo, es decir, la célula puede generar una mutación inicial, pero esa mutación puede tener otras diferentes mutaciones. Una proliferación independiente de factores crecimiento y nutrientes. Debemos saber que las células necesitan de los nutrientes para su crecimiento. Sin embargo, estas células siguen produciendo su material y es decir, tienen un crecimiento y un desarrollo y por tanto una reproducción acelerada y descontrolada. Asimismo, tiene una capacidad de invasión y la propia cualidad del cáncer es la inmortalidad. El cáncer, a la vez que afecta a los oncogenes, a los genes supresores de tumores, afecta a otros dos tipos de genes, que son los genes reparadores del ADN y a los genes reguladores de la apoptosis. Entonces, cuando la célula cancerígena afecta a los genes que regulan la apoptosis, esta célula adquiere la inmortalidad, es decir, esta célula puede vivir no siglos, pero sí años y tiene una capacidad reproductiva muy grande, es decir, altera su ciclo de apoptosis completamente. Entonces, ¿cómo regulamos el crecimiento de estas células? Bueno, debemos saber que nosotros vamos a tener genes reguladores. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en los oncogenes y los genes supresores de tumores, que más adelante les vamos a describir. Pero también debemos saber que existen genes reparadores del ADN y genes reguladores de la apoptosis. También nos vamos a dar cuenta que dentro de estos mismos genes reguladores de la apoptosis y genes supresores de tumores, hay genes como el gen TP53, que es conocido como el gen guardián, que es un gen supresor de tumor, pero también es un gen regulador de la apoptosis. Es decir, estos genes van a cumplir un doble papel. Bueno, comencemos con los genes supresores de los genes supresores de tumores que son genes codificantes de proteínas cuya función importante es controlar la división celular y la progresión celular. Es decir, que nosotros vamos a tener una célula, este es nuestro ciclo celular,
Es decir, vamos a estar compuestos por una profase, una metafase, una anafase, una telofase y una anafase también a su vez. Eh, y que esta va a ser la parte de la mitosis. Sin embargo, también debemos saber que tenemos una interfase en la cual la célula propiamente se va a preparar para, bueno, para el proceso de mitosis, que esa parte es el crecimiento celular y la preparación de la misma célula. Bueno, es decir, nuestros genes supresores de tumores van a retrasar esta proliferación celular. Sin embargo, cuando un gen supresor tenemos una mutación, el gen no va a hacer su papel correctamente y va a hacer que la célula no controle o no tenga una división controlada y pueda propiciarse. Aquí, en el ejemplo de esta imagen, tenemos a los genes supresores normales sin ninguna mutación. Sin embargo, aquí tenemos un gen afectado y esto va a ser indicativo o va a dar propiamente una mutación inicial en las células. Como vemos acá, estas células que están más rojitas son células afectadas que van a empezar a reproducirse descontroladamente. Dentro de estos, cuando se vuelva a dar una mutación por la inestabilidad genética que tiene la propia célula, puede mutar los genes eh, con una doble mutación o generar una misma mutación en ambos genes y es decir, tenemos un cáncer mayor, un crecimiento desproporcionado de las mismas células. Y esto inhabilita a las mismas células. Dentro de estos genes supresores tenemos al gen TP53, que va a estar asociado en más del 50% de los cánceres y va a tener un mecanismo de inactivación porque recordemos que estos genes también se silencian o se inactivan y la mutación va a ser una mutación puntual o una deleción, o el gen retinoblastoma 1, que va a ser asociado al retinoblastoma o al osteosarcoma, va a tener una pérdida, es decir, que se va a perder ese gen. De ahí tenemos a los BRCA1 y BRCA2, que estos genes van a estar implicados en el cáncer de mama y de ovario, y estos van a estar dados por mutaciones y de lesiones. El gen APC, gen relacionado con el cáncer colorectal, va a tener una hipermetilación también, además de la mutación propiamente dicha. El gen PTEN va a estar relacionado con cáncer de próstata, endometrio y mama. Y este, a su vez, al igual que los genes BRCA1 y BRCA2, van a tener mutaciones y deleciones a la hora de su síntesis. Y por su parte tenemos los oncogenes. Los oncogenes, para entenderlos, debemos saber que un protooncogen, ¿qué es un protooncogen? Son genes encargados de la proliferación y celular y diferenciación celular. Es decir, estos protooncogenes no son malos. Debemos de quitarnos esa idea que los protooncogenes son malos. Sin embargo, cuando estos mutan, se convierten en un oncogen, que son mutaciones de un protooncogen, que estos sí pueden originar un cáncer. Y a este ejemplo traigo esta analogía de la burbuja sucia. Es decir, la burbuja sucia va a ser una mutación, pero la burbuja limpia va a ser, bueno, supongamos que la burbuja sucia es una célula que va a ser una célula de cáncer, ¿no? Una célula de cáncer, célula cancerígena, bla, bla, bla. Pero esta va a ser una célula buena. ¿Cómo va a ser una célula buena? Bueno, en este caso, en este episodio de Bob Esponja, recordemos que la burbuja sucia pasa a ser la burbuja limpia. La burbuja limpia va a ser una célula buena, es decir, una célula que está controlada, que tiene una división y una proliferación adecuada. Sin embargo, esta va a ser relacionada con un protooncogen. Cuando nuestro protooncogen muta, se vuelve una célula maligna, es decir, una célula que ya no puede, o bueno, un gen que ya no va a producir su función. Y dentro de em, dentro de estas lesiones o de estas mutaciones, debemos recordar que tenemos agentes que pueden ocasionar estas mismas mutaciones o estas mismas lesiones en la secuenciación, como son los agentes físicos, es decir, los rayos UV, los rayos X,
Y otro tipo de radiaciones ionizantes que pueden llegar a afectar o a generar una lesión inicial, agentes químicos, es decir, como el humo de tabaco, y productos de desecho que nuestro cuerpo va a metabolizar, es decir, en forma de procancerígenos. Y los agentes biológicos, como en el caso de bacterias, que pueden, bacterias y virus, como en el caso de Helicobacter pylori, en el caso de los virus, virus del Epstein-Barr, virus del VPH, que pueden ser oncogenes bueno, que pueden dar o dar una mutación hacia un oncogen, de un protooncogen a un oncogen. Bueno, ¿cómo se van a activar? Bueno, para saber esto, debemos que vamos a tener mutaciones puntuales, amplificaciones, translocaciones erróneas y las inserciones de promotores, que van a ser los tipos de mutaciones iniciales para la conversión de un protooncogen hacia un oncogen. Es decir, tenemos a nuestro protooncogen que por un agente promotor del cáncer, es decir, agentes físicos, agentes químicos y o agentes biológicos, van a propiciar hacia que se dé un oncogen. Y es decir, este oncogen nos puede predisponer hacia la formación de células cancerosas y propiamente hacia un cáncer. Dentro de los oncogenes más importantes tenemos a HER2 relacionado con el cáncer de mama y gástrico, que va a ser consecuencia de una amplificación genética, los genes RAS, que van a estar para pulmón, colon, páncreas, y que van a ser mutaciones puntuales, los genes M y C, que van a estar asociados a linfomas y cáncer de pulmón, el gen BCR-ABL, que va a estar asociado hacia leucemia mieloide crónica, que va a ser consecuencia de una translocación cromosómica, y los genes, el EGFR, que va a estar relacionado hacia cáncer de pulmón y va a ser una mutación que va a ser una mutación activadora del oncogen. Y pues bueno, amigos, ¿qué podemos concluir? Sé que fue algo muy difícil de digerir. Sin embargo, recordemos que una normalidad o una mutación, en este caso, va a dar lugar a una carcinogénesis. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que los oncogenes se activen, que los genes supresores de tumores tengan una inactivación o un silenciamiento, que los genes, asimismo, que los genes supresores de tumores a la hora de la reparación del ADN sean defectuosos. Y también tenemos la alteración de los genes apoptósicos, que en este caso pues ya son las células que van a tener un potencial de proliferación muy grande. Y pues bueno, amigos, como dicen por ahí, la mejor cura de las enfermedades es la prevención. Bueno, para el cáncer no hay una cura definitiva. Los tratamientos son amplios, como lo hemos visto a lo largo de estos videos. Y si les podemos dar un consejo que para la prevención es un aspecto crucial, recordemos que el cáncer cobra millones de vidas anuales. Debemos recordar que debemos tener una prevención en factores ambientales como el humo, evitar el tabaquismo, si vamos a salir hacia el sol en horarios de 11 de la mañana a 3 de la tarde, debemos recordar la utilización de bloqueadores solares. em, y asimismo evitar sustancias carcinógenas como es el alcohol. Debemos evitar asimismo la obesidad y las infecciones virales, las infecciones bacterianas, ya que como vimos, estas también pueden dar una mutación que nos pueda propiciar hacia un cáncer. Dentro de estas infecciones virales es también importante recordarles a las mujeres la importancia de la vacunación, como lo es la vacunación contra el VPH, que esta es muy importante y en verdad hacemos un énfasis en las mujeres sobre la concientización del VPH y cómo pueden prevenirlo. Asimismo, recomendamos una alimentación balanceada, un ejercicio regular y, sobre todo, si ya tenemos antecedentes de cáncer en nuestra familia, la detección temprana es una de las pautas más importantes que debemos seguir. Muy bueno, amigos, eso sería todo por este video. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.